Bienvenidos a la sección número 2, segunda parte de la serie Lo que creía Elena G. de White. Todavía con el tema Lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. Hemos venido viendo en esta segunda sección que, según Elena de White, la reconciliación del pecador con Dios requiere del primero la aceptación de Cristo como su Salvador personal. En esta segunda parte de esta sección continuaremos mirando esto mismo, pero ligado a otro elemento que confirma que no hay reconciliación alguna de ningún tipo del pecador con Dios a menos que haya aceptación de Cristo. Este nuevo elemento que confirma eso es el hecho de que la reconciliación del pecador con Dios requiere arrepentimiento. Y por la naturaleza misma del arrepentimiento, solo puede experimentarse por la obra de Cristo en el corazón humano, por el Espíritu Santo. Esto es así porque el arrepentimiento no es otra cosa, según El Camino a Cristo, página 31, la edición 1996, que tristeza por el pecado y abandono del mismo. Y solo se lo puede experimentar por la iniciativa de Cristo que obra en el corazón irregenerado para inducirlo a la cruz, para recibir el perdón de sus pecados. Esto a través de la obra del Espíritu Santo. En palabras de Elena de White, en el mismo Camino a Cristo, página 35, dice, hablando del arrepentimiento, se lo obtiene únicamente de Cristo, preparando así al hombre para que sus pecados le sean perdonados, según la página 35. Ella también lo expresa así, en la página 36. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Ahora bien, si el arrepentimiento es requisito para ser reconciliado con Dios, como ya veremos en no pocas declaraciones, entonces las evidencias del arrepentimiento han de verse en el reconciliado. En otras palabras, si el arrepentimiento se requiere para ser reconciliado con Dios, el sentido común dice que en el reconciliado han de verse las evidencias del arrepentimiento. ¿Y cuáles son? En el Colportor Evangélico, la edición de 1890, página 212, dice: la verdad ha de tomar posesión de la voluntad de los que nunca antes han oído acerca de ella. Ellos han de ver la pecaminosidad del pecado y su arrepentimiento ha de ser completo y sincero. El Señor obrará en los corazones que en lo pasado no han sido tocados, corazones que hasta aquí no han visto la enormidad del pecado. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 460 y 461, lo dice así: ¿quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesús tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que lo reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su promesa y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará fe con la oración y no solo creerá en los preceptos de la ley, sino que los obedecerá. Se declarará del lado de Cristo en esta controversia. Renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón. Nótese aquí cómo la descripción que se hace de un pecador arrepentido es la de uno
que ha hecho entrega total de su vida en todas las áreas al Dios del cielo. Y una renuncia total también a todo aquello que lo separe de Dios. De allí que Elena de White diga que el arrepentimiento no es otra cosa que la reforma de la vida del pecador, y que no se ha dado mientras no se vea la reforma. Es así que en El Camino a Cristo, misma edición, página 86, dice así: no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. De manera que, amigos y amados hermanos, el pecador arrepentido es aquel en el que la verdad ha tomado posesión de su voluntad. Después de haber reconocido su pecado y de haber acudido a Cristo para ser perdonado, su voluntad ahora es dirigida por Dios, quien le habilita para obedecer su ley. Con esto claro, nos corresponde entonces mirar algunas declaraciones, entre muchas otras, donde Elena de White expresa que el arrepentimiento es requisito para la reconciliación del hombre con Dios. Veamos algunas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 262. Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Jesús demostró que es posible que el hombre se aferre por fe del poder de Dios. Demostró que por el arrepentimiento y el ejercicio de la fe en la justicia de Cristo, el pecador puede ser reconciliado con Dios. De alguna importancia es recalcar aquí que no hay perdón de pecados sin previo arrepentimiento. El orden, según las declaraciones ya vistas, es el siguiente. 1. Convicción de pecado, producida por el Espíritu Santo. 2. Dolor por el pecado, producida por el Espíritu Santo. 3. Confesión del pecado, inducida por el Espíritu Santo. 4. Aceptación de Cristo como única solución al pecado, inducida por el Espíritu Santo. 5. Renuncia y abandono del pecado, por el poder del Espíritu Santo obrando en el pecador arrepentido. Y 6. Perdón del pecado, por la gracia de Cristo. Los 5 primeros pasos no son otra cosa que los elementos del arrepentimiento. El sexto es lo que ocurre como resultado del arrepentimiento. ¿Significa esto que nunca se ha ofrecido perdón al pecador sin que a ese perdón le preceda el arrepentimiento? Bueno, veamos cómo lo expresó Elena de White en El Camino a Cristo, capítulo 6, página 81. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. En Cristo en su santuario, página 109, leemos así: así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación llevada a cabo por Él.
De esta declaración se desprende que presentar como bíblica la enseñanza de que el pecador puede ser perdonado o es perdonado por el solo hecho de que Cristo murió por él, sin que se requiera para dicho perdón acción alguna del pecador, es decir, sin que necesite éste ni siquiera aceptar a Cristo como su Salvador, es hacer a un lado en forma total la doctrina bíblica del santuario celestial, prefigurada en el tabernáculo terrenal. Significa no tomar en cuenta ni en lo más mínimo el simbolismo del tabernáculo terrenal. Esto es aceptable en expositores no adventistas que o desconocen o aún conociendo hacen caso omiso de ese simbolismo por el hecho de que la doctrina de la entidad religiosa que representan no incluye nada sobre un santuario celestial. Pero tal enseñanza en expositores que profesan el adventismo es inaceptable. Pero continuemos con otras declaraciones donde puede verse que para Elena de White, que sí era adventista del séptimo día, no hay perdón para el pecador por parte de Dios sin previo arrepentimiento. O en forma positiva, que el perdón está asegurado cuando es precedido de un genuino arrepentimiento. El ejemplo de Pedro en El deseado de todas las gentes, página 735, dice así: desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. El ejemplo de los que son librados de la segunda muerte. En El conflicto de los siglos, edición 1954, capítulo 34, la página 600, dice: los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales, la segunda muerte no tiene poder. Apocalipsis 26. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. El ejemplo del tabernáculo terrenal, símbolo de la realidad celestial. En Cristo en su santuario, páginas 25 y 26, leemos así: se estableció entonces un sistema que requería el sacrificio de animales a fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio a fin de proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y preservar al mismo tiempo el honor y la ley de Dios. El sistema de sacrificios había de enseñar al hombre humildad en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y confiar solamente en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. De esta declaración quisiera resaltar que el ofrecimiento del perdón al pecador que no renuncia a su pecado es un ofrecimiento falso. Dios no ofrece tal cosa. Su palabra es clara en que la paga del pecado es muerte, no vida. Por otro lado, y con mucho dolor en mi corazón, debo insistir en que quienes en nombre de Dios están ofreciendo al pecador un perdón sin previo arrepentimiento son cualquier cosa menos representantes de la Iglesia Adventista del séptimo día.
Esto porque para dicha iglesia el sistema de sacrificios del tabernáculo terrenal, según Elena de White, debe ser tomado en cuenta como símbolo de lo que ocurre en la realidad. Y dicho sistema implica el arrepentimiento como actitud previa en el pecador para ser perdonado. Mientras que para estos expositores actuales, todo lo que usted y yo necesitamos para ser perdonados es ser pecadores. No les crean, ese mensaje no viene de Dios. Viene de otro cuyo primer sermón desde un árbol a Eva fue: peca y vivirás. Pero bien, continuando con otras declaraciones de Elena de White en esta misma línea, a saber que el arrepentimiento es requisito para el perdón. De El Camino a Cristo, páginas 54 y 55, leemos: los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Notemos aquí cómo el perdón, la remisión de nuestros pecados, tiene condiciones. Miren la joya que sigue. El Camino a Cristo, página 78, dice así: miles se equivocan en esto, no creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente, no creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber personalmente que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Y en Cristo en su santuario, página 33, dice así: la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Bien, si es cierto que el perdón de sus pecados pasados lo recibe el pecador por el solo hecho de que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y que no necesita para recibir tal perdón el aceptar a Cristo, el arrepentimiento por sus pecados y todo lo que eso involucra, entonces, ¿por qué no recibieron ese perdón los judíos que rechazaron a Cristo? En Cristo en su santuario, página 119, leemos así: los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, reciben los beneficios de su acción mediadora, mientras que los que rechazan la luz que pone en evidencia este ministerio, hablando del ministerio sacerdotal de Cristo, dice, no reciben beneficio alguno. Los judíos que rechazaron la luz concedida
en ocasión del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por su intermedio. ¿Cómo es entonces? Los judíos no pudieron ser perdonados porque no aceptaron a Cristo, pero el resto de pecadores en el mundo que también rechazan a Cristo, esos sí son perdonados. ¿Es que se puede ver algún sentido común en esto? ¿Dónde queda entonces el Dios que no hace acepción de personas? El Dios de quien se nos habla en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. Es mejor creer lo que dice Elena de White. En Cristo en su santuario, en la página 131, leemos: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Miren la siguiente. Conducción del niño, páginas 268, 269. El padre, como sacerdote del hogar, debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Debiera ser cuidadoso de no despertar en ellos un carácter combativo. No debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Y sin embargo, hay una forma de corregir sin despertar las peores pasiones del corazón humano. Hable con amor a sus hijos, diciéndoles cuánto agraviaron a su Salvador con su conducta, y después arrodíllese con ellos delante del propiciatorio y preséntelos a Cristo, orando para que Él tenga compasión de ellos y los guíe al arrepentimiento y a la petición del perdón. Imagino que miraron aquí ya tres cosas. 1. El perdón está siempre relacionado con el santuario. Los hijos han de ser presentados delante del propiciatorio. 2. El arrepentimiento es previo al perdón. Y 3. El perdón debe ser solicitado por el pecador, que los guíe al arrepentimiento y a la petición del perdón, dice la declaración. En el manuscrito 5 de 1896, citado en Conducción del Niño, páginas 467 y 468, dice lo siguiente: la lección que se debe enseñar a los niños es que sus errores y faltas han de ser presentados a Jesús en la misma niñez de su vida. Enseñarles a pedir perdón diariamente por cualquier error que hayan cometido y que Jesús oye la oración sencilla del corazón arrepentido y los perdonará y recibirá, así como recibió a los niños que le eran llevados cuando estuvo en la tierra. Mucha atención a la que sigue, es clave en esto. Consejos para la Iglesia, página 86. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados. Pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Veamos esta otra en el marco de la misión de la Iglesia. Consejos para la Iglesia, páginas 645 y 646. Dice: se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente y debemos mostrar en nuestras propias vidas el poder de la verdad y la justicia. El mundo ha de encontrarse pronto con el gran legislador para dar cuenta de su transgresión de la ley. Únicamente los que se apartan de la transgresión
y aceptan obedecer, pueden esperar perdón y paz. He aquí el mensaje que debe recibir el mundo en esta área. Los que están deseosos de ser vistos como exponentes, como expositores, allí tienen el mensaje que deben transmitir. No la falsedad de que el pecador puede recibir el perdón de sus pecados mientras sigue transgrediendo la ley de Dios. El pecador ya tiene suficiente desgracia con su condición. No agrandemos la desgracia engañándolo. Esa no es la buena nueva, ese no es el Evangelio. La buena nueva para el pecador es que hay solución para su problema. Y esa solución es Cristo, Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, Cristo intercediendo, Cristo viniendo por los que rescató por su obra perfecta de redención. Pero esa obra de Cristo solo es efectiva en quienes lo acepten. Los que no, continuarán perdidos para siempre. No hay ningún ofrecimiento de perdón para quien no acepte a Cristo. Tal ofrecimiento es un engaño, disfrazado de buena nueva, pero solo puede conducir a la muerte eterna. Pero, de igual forma, junto a Elena de White, es con mucha alegría y esperanza que podemos decir: hay perdón para los arrepentidos. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza acudiendo a Jesús. Dice él: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro fiador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Leí de El discurso maestro de Jesucristo, páginas 12 y 13. Esperando que este sea el pensamiento que quede en nuestras mentes, quedamos por aquí en espera de la próxima sección, donde miraremos varias declaraciones más en el contexto de que el perdón y por lo tanto la reconciliación del pecador con Dios están precedidos por el arrepentimiento y la aceptación de Cristo como Salvador personal. Bendiciones, hasta la próxima.